Vamos a abrirlo, a continuar con nuestro estudio del capítulo número 4, pero quiero que hagamos nuevamente lectura de los versículos 12 al 20 para no perder el contexto, pues recordemos que hace 8 días estuvimos predicando de otro tema, y para poder refrescar la línea del pensamiento del apóstol, hagamos lectura de la porción de Gálatas 4, versículo 12 al 20. Dice la palabra del Señor: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar el tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por esta porción que nos concedes en esta mañana, y te rogamos, Padre, que nos guíes a un mayor entendimiento y una aceptación plena de tu verdad, que podamos concebir, Señor, los principios escriturales necesarios para poderlos llevar a cabo, Señor, ponerlos por obra en nuestras vidas, tanto en lo particular como en la congregación misma. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, porque se trata del alimento para nuestras almas, y descansamos, amado Señor, que tú harás lo mejor para nosotros, y por tanto, Señor, nos hemos de disponer en esta mañana, en este tiempo, a escuchar y a aprender más de ti. Oramos, Padre bendito, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, podemos tomar asiento. La mañana de hoy vamos a estar estudiando sencillamente 2 versículos, y van a ser los versículos número 17 y el 18, ¿sí? Estuvimos viendo los versos anteriores, en los cuales el apóstol Pablo nos estaba induciendo a seguir el ejemplo que él tuvo para con los Gálatas en un principio. Y ahora vamos a continuar precisamente avanzando sobre este texto, y lo que vamos a encontrar en este par de versículos es la siguiente idea, y es el título que le he dado a este sermón, y es la malignidad de las buenas obras. Parece ser como contrario esto que estoy diciendo. ¿Cómo puede haber malignidad en las buenas obras? Pues ciertamente este par de versículos, hermanos, nos van a traer claridad acerca de este tema, y tener claridad del carácter de los mismos judaizantes, que son aquellos que practican esto de la malignidad de las buenas obras. Y fíjense, hermanos, que en esta semana un hermano me llamó preguntándome precisamente por la interpretación de un versículo de la Biblia, ¿sí? El cual está en el libro de Proverbios, en el Proverbio 27, capítulo 27, versículo 14. Y es un texto sumamente interesante, el cual dice: el que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición se le contará, ¿sí? Y nuevamente,
pareciera que tenemos aquí delante de nosotros algo que es como contradictorio, ¿sí? Y son palabras sumamente fuertes que lo que hacen es contrastar lo que aparentemente es una bendición. ¿Cómo es posible que el que bendice a su amigo muy de temprano, muy de madrugada, en voz alta, esto le vaya a resultar en maldición? Pues fíjense que efectivamente lo que nos presenta tanto este texto como los va a presentar los versículos 17 y 18 de Gálatas 4, trata de exactamente lo mismo, de la malignidad de las buenas obras. Y bueno, y leyendo un poco acerca de este proverbio, encontré que un autor de cierto comentario decía lo siguiente, abro comillas. Él decía acerca de este proverbio, él decía que el celo excesivo de alabar al amigo huele a egoísmos. El celo excesivo de alabar al amigo huele a egoísmos. Y esta es precisamente una característica propia de una persona que es doble, de una persona que es falsa, es decir, que se trata de un hipócrita que quiere obtener algo a cambio. ¿A cambio de qué? A cambio de algo que él brinda. ¿Y qué es lo que puede brindar? Pues brinda gentileza, puede brindar amabilidad, puede brindar benevolencia. Pero a través de estas cosas que brinda, hay un interés de por medio. Y esta es la actitud de un falso maestro. Y en lo que respecta a nuestro estudio de la carta a los Gálatas, Pablo quiere desenmascarar a los perversos judaizantes que hicieron uso de una treta de presentarse como buenas personas, pero con un fin aterrador, y es el de desviar a los cristianos de la fe verdadera. Esto es lo que tenemos allí, a un aparente amigo que quiere venir muy de temprano a bendecir a otros, pero esto resulta en una completa maldición. Fíjense, yo les insto a que piensen en no sé cuántas veces nosotros hemos caído en el lazo opresor de algunas personas malintencionadas que se acercan a nosotros con alabanzas, se acercan con buenos deseos, pero su interés no está realmente en procurar nuestro bienestar, sino más bien lo hacen para sacar algún tipo de provecho. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen envolviéndonos en sus engaños, y en nuestra ingenuidad caemos en esa trampa. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos quedado cautivos de algún charlatán de turno y nos dejamos llevar de su pomposa palabrería y resultamos enredados en asuntos en los cuales no teníamos ningún interés? Por ejemplo, es un ejemplo sumamente terrenal. Uno escucha de tantos que se dejaron endulzar el oído por el tal Díaz sin IVA, ¿verdad? Y para ello el discurso de promoción era contundente, era un discurso llamativo, y allí los bancos se levantaron como los buenos amigos del pueblo y ellos empezaron a ofrecer tarjetas de crédito para, entre comillas, facilitar, tan bondadosos ellos, a los ciudadanos la oportunidad de poder tener aquello con que tanto han soñado o han codiciado. Y el resultado es que efectivamente en ese día se compraron el mega televisor, si es que no es en plural. Y eso sí, recibieron el descuento del IVA, pero ¿a cuenta de qué? De quedar endeudados
con el banco, porque se gastaron lo que no tenían y echaron mano precisamente a los créditos y aún también al detrimento de los ahorros que ellos pudieran tener para cosas que eran de real importancia. Bueno, nosotros pudiéramos decir que esto se trató de un tema liviano, pues no era otra cosa que dinero. Pero lo que Pablo nos presenta en la carta a los Gálatas es la experiencia que tuvieron estos hermanos en un grado mayor, y es en el área espiritual. Fíjense que los judaizantes, ellos vinieron a estos cristianos, a los Gálatas, y endulzaron los oídos de los Gálatas con enseñanzas con apariencia de piedad, pero que a la verdad estaban cargadas de veneno, que al persistir en ese error enseñado por los judaizantes puede llevar a cualquiera a la apostasía. Entonces, esto sí es un problema mayúsculo, esto sí es un problema que implica el resultado del alma de una persona. Así es que, hermanos, también debemos entender que no hay nada malo, no tiene nada de malo el ser gentil o el ser dadivoso. Por ejemplo, desde el versículo 12 que nosotros estuvimos leyendo ahorita de Gálatas 4, desde el verso 12 nosotros vemos cómo Pablo comienza a presentar su testimonio de cómo él se allegó a los Gálatas, al punto de rogarles que sigan su ejemplo, donde el apóstol, fíjense que él actuó de una manera dadivosa, de una manera especial, al punto donde el apóstol se acercó sin ningún tipo de interés personal, o más bien sin ningún interés egoísta, sino con el único de querer que esas personas a las cuales se acercó en esa región de Galacia recibieran el evangelio y que alcanzaran la salvación que es solamente por la fe. Para ello, ¿qué hizo Pablo? Pablo se entregó por completo. Aún, fíjense que aquí la escritura nos dice que él desestimó su aflicción física, una enfermedad, sea cual fuere la que él presentara, él no la tuvo en cuenta por el amor que quería sembrar en esta gente de Galacia. Realmente se trataba del amor de Cristo que fue transmitido por el apóstol a esos hombres y a esas mujeres, que como cualquier otro ser humano, estos receptores del evangelio no merecían ser rescatados de su condenación por ser pecadores. Pero aún así, el Espíritu de Cristo hizo que el apóstol se revistiera de compasión y primeramente, humillándose delante del Señor, se dispuso a obedecer siendo un embajador de Cristo. ¿Un embajador de Cristo? A los gentiles. Pero su humillación siguió aún delante de los hombres, pues con toda paciencia y vocación de pastor les dedicó el tiempo y el esfuerzo necesario para presentarles a Cristo como el único Salvador. Recuerden, hermanos, que en su momento, cuando comenzamos el estudio de esta carta, yo les llegué a decir que los judaizantes estaban replicando de una manera distorsionada el ministerio misionero de Pablo. Iba Pablo en su ministerio misionero y los judaizantes iban detrás replicando, entre comillas, lo mismo, pero obviamente torciendo la escritura. Y a ese ministerio de muerte al que nos va a advertir el apóstol. Pues los judaizantes echaron mano a las dádivas y a los actos de generosidad para cautivar a los gálatas.
Y así, ganando el corazón de estos hombres, ¿qué hicieron? Pues les fue muy fácil vertir su mensaje sobre esa endeble audiencia que demostraron su inmadurez al no permanecer fieles en la fe. ¿Y qué hicieron estos gálatas? Ellos permitieron la entrada de esa vieja doctrina de las obras, siendo que el evangelio que recibieron de parte de Cristo les enseñaba que todo lo que era necesario para recibir la salvación era únicamente por el uso, por el ejercicio de la fe. No había ninguna obra que estuviera inmiscuida en ese lugar. Pero se dejaron endulzar el oído, se dejaron persuadir por los judaizantes y allí cayeron enredados en sus redes. Entonces, hermanos, estos judaizantes son aquellos que pueden ser descritos en ese proverbio del capítulo 27, verso 14. Son aquellos que bendicen a su amigo en voz alta, muy de temprano, pero por maldición se le contará. Y eso es, hermanos, porque su aparente interés por los gálatas les resulta y les resultó en maldición. Pues su actuar malintencionado desembocó en el error y en el abandono de la fe por parte de algunos incautos. Y fíjense muy bien como lo dijo el Señor, que cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno. Maldición, ¿verdad? Y que se le hundiese en lo más profundo del mar. Esto es Mateo 18:6. Pero hermanos, miremos esto con más detalle. Vamos a tomar como punto de partida la pregunta que hace el apóstol Pablo en el versículo 16. Versículo 16 de Gálatas 4. El apóstol dice: ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Aunque esto ya lo tratamos en la predicación de hace 15 días, es necesario recalcar, hermanos, que con esta pregunta Pablo quiere hacer un contraste. Él quiere contrastar la relación que él tiene con los gálatas y la relación que tienen los gálatas con los judaizantes. Y bajo ese razonamiento quedará al descubierto quiénes en verdad son los enemigos de los gálatas. Pues la pregunta que hace el apóstol llevaba consigo la aparente respuesta de que los gálatas estaban viendo ahora al apóstol Pablo como enemigo. Pero Pablo quiere romper todas esas cortinas difusas y de engaño y mostrar quiénes realmente son los enemigos de los gálatas. Y con ello también, hermanos, hemos de saber nosotros distinguir quiénes, diciéndose hermanos, tienen ciertas características que nosotros hemos de poder identificar que los hace enemigos nuestros, enemigos del Evangelio, enemigos de Cristo. Y fíjense que hablo es de enemistad, en ese término, no porque la Biblia nos esté alentando a buscar conflictos entre aquellos que niegan el Evangelio o lo tuercen, no, más bien lo que quiero enseñar es, o considerar, es que nosotros debemos estar alerta de aquellos que están en contra de Dios y en contra de su palabra, ya que como consecuencia nosotros, los que verdaderamente hemos creído, somos sujetos a ser tenidos como sus adversarios. Por tanto, el interés de estos falsos hermanos no será otro que el de hacernos daño. Así es que vamos a ahondar en estos dos versículos, entendiendo las evidencias que caracterizan a un hermano falso y las evidencias que caracterizan a un verdadero hermano. ¿Para qué?
para no caer en el error en el cual cayeron los Gálatas, que ellos despreciaron a Pablo y lo tuvieron por enemigo. ¿Por el hecho de qué? De que el apóstol les habló con la verdad en medio de esa confusión doctrinal que se estaba presentando. Pero también, hermanos, esto nos va a servir para estar alerta cuando vengan a nosotros aquellos que se digan hermanos, pero que vienen con malas intenciones. Y por considerar esa bondad aparente, puede que nosotros resultemos siguiendo el ejemplo pecaminoso de esos aparentes hermanos. Así es que en primer lugar, hermanos, vamos a estar estudiando el carácter de un falso hermano. El carácter de un falso hermano. Y para ello nos vamos a sustentar en el versículo número 17. Dice el apóstol: ¿tienen celo por vosotros? Pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Aquí tenemos como un juego de palabras, ¿sí? Pero quiero que lo entendamos bien. Pablo quiere despertar en la conciencia de los Gálatas para que ellos se den cuenta que los judaizantes vinieron a ellos, a los Gálatas, con un interés, y no con un interés mediano, sino con un gran interés, pero sus intenciones no eran para nada buenas. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, dice el apóstol. Y para entender esta afirmación que hace Pablo, nosotros debemos centrarnos en la palabra celo. ¿Qué es eso de celo? Porque eso era lo que estaban experimentando los judaizantes y que estaban instando a que los gálatas también lo tuvieran. Los judaizantes tienen celo de los gálatas y procuraban que los gálatas tuvieran celo por los judaizantes. ¿Qué es eso de celo? Bueno, celo, una manera muy sencilla de entenderlo, se trata de un deseo. Celo es un deseo que es enfocado, un deseo puntual, es un deseo decidido por algo o por alguien, ¿sí? Está puesto en algo o en alguien. Eso es un celo, es tener a ese algo o a ese alguien ahí en la mira constante, siempre a su mirada, siempre a su cuidado, siempre está allí en su mira, invirtiendo todo lo que sea necesario para no dejarlo ir. Es aquel que cuida sus posesiones por encima de todo. Es aquel que le pone triple candado a la puerta para que el bandido no llegue a hurtar lo que es de él. El que cuida, el que está bajo una protección excesiva sobre aquella cosa o persona. Eso es celo. Y en nuestra cultura, hermanos, es común el uso de esta palabra, precisamente para referirse a un hombre o a una mujer que está celoso o está celosa de su pareja, ¿verdad? Dando esto a entender que se trata de un fuerte sentimiento de posesividad, ¿sí? Eso es celo, y eso es lo que entendemos nosotros en nuestra cultura, un fuerte sentimiento de que esta persona me pertenece, es mía y solamente mía. Y esto se desprende es del miedo de poder perder esa posesión. Eso es celo. Así, hermanos, pudiéramos entender cuál era el deseo de los judaizantes, cuál era ese celo que tienen por los gálatas. Es como si los judaizantes estuvieran muy ansiosos de querer ganarse la confianza de estos creyentes, a tal punto de hacer lo necesario para atraerlos hacia ellos. Eso es lo que tenemos allí, que ellos estarían dispuestos de hacer todo lo necesario para cautivar a estos creyentes gálatas.
Aunque Pablo no nos dice con claridad qué pudieron hacer los judaizantes para cautivar a los gálatas, sí nos deja claro que sea lo que hayan hecho, sus artimañas estaban encaminadas para hacer mal. Si lo pensamos por el lado de Pablo, el apóstol también se esforzó en ganarse el favor de los gálatas. Es decir, que el apóstol Pablo también tuvo celo de los gálatas. Recuerden las palabras del versículo 12 que dicen: yo también me hice como vosotros. Hermanos, Pablo no tuvo problema de hacerse uno igual a los gálatas en el principio, cuando él les presentó el evangelio. A los judíos se hizo judío y a los gentiles se hizo gentil. Por tanto, para el apóstol, él quería hacer todo lo necesario, esforzarse lo suficiente para procurar el bien de estos gálatas, para sentirse aceptado por ellos, siendo sensible a sus necesidades y procurando siempre tener un lugar en medio de ellos para poder así hablarles de Cristo. Pero ¿qué diremos entonces? ¿Pablo tuvo celo por los gálatas, pero no para bien? La respuesta es un no absoluto, porque la intención del apóstol Pablo sí era para bien, era para el bienestar de estas personas. Y eso siempre está inscrito cuando hayamos de presentar el evangelio. No vamos a hacerlo por vanagloria, no vamos a hacerlo por una competencia con el otro, no lo vamos a hacer por un celo enfermizo, sino que lo vamos a hacer por el deseo de que esa persona realmente se encuentre bien. Y no hay mejor bienestar para alguien que aquel que ha hecho las paces con Dios por medio de Jesucristo. Así es que, hermanos, que con esto yo les quiero decir que celo o los celos puede tener un carácter tanto positivo como un carácter negativo. Y es este último, el carácter negativo, el caso de los judaizantes, ¿sí? Pues el empeño de los judaizantes era robar el primer amor de los gálatas. Recuerda que estuvimos hablando del primer amor que experimentaron los gálatas. Y eso era lo que querían robar estos judaizantes, robar ese primer amor, ese amor que tenían por el evangelio. Querían robar el amor que tenían por la fe. Los judaizantes querían robarle el amor que los gálatas tenían por las cosas de Dios, incluyendo el amor hacia sus siervos, hacia los siervos de Dios. Así es que, hermanos, esto se trata en realidad de un celo perverso. Aunque muestra interés por la otra persona, lo que procura no es el bien. No es el bien. Pudieron traer presentes, ¿sí? Seguramente estos judaizantes pudieron traer todo tipo de regalos. Y óigame bien, con esto no estoy diciendo o no estoy proponiendo situaciones que Pablo está describiendo, no. Por el contrario, lo que estoy haciendo es proponiendo posibles situaciones, pero de mi boca, de las cuales Pablo, como les indico, él no hace mención. Pero lo que sí es cierto es que sí existía el deseo ardiente de los judaizantes por ganarse la atención de los gálatas. Y qué mejor que con alguna dádiva y con vanas y sutiles palabrerías. Recuerden, por ejemplo, las palabras de los judaizantes en el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 1. Y allí vamos a encontrar que efectivamente estos iban con esas bondades, ¿sí? De llevar dádivas y palabrerías. Hechos 15, versículo 1. Dice la Escritura: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Estos son judaizantes. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés,
no podéis ser salvos. Miren, hermanos, vanas palabras, ¿sí? Palabras infladas, como lo dice Judas en su carta. Palabras jactanciosas. Se trata de palabras arrogantes, de palabras cargadas de veneno, que buscan infundir temor para que prontamente aquellos que les escuchen acepten su mensaje. Ahora, fíjense muy bien, que yo les dije que también habían prebendas, que habían algún tipo de dádivas. Y este mensaje ofrece dádivas. ¿Qué es lo que ofrece? Ofrece la salvación. Si ustedes obran, tienen salvación. Si ustedes no obran, no tienen salvación. Así es que este discurso, hermanos, es propio de un celo desproporcionado para conseguir seguidores. ¿Sí? Para conseguir seguidores. Y esto es lo que nosotros podemos ver en muchas congregaciones hoy en día donde no se predica el verdadero evangelio. Y han torcido tanto las escrituras que estos líderes descarnados envuelven a sus audiencias con sermones que apelan al miedo. Que si no hacen lo que estos falsos pastores les indican, maldiciones caerán sobre sus vidas. Esto es un ministerio de terror. Y aunque se trata de discursos temerarios, siempre van a estar engalanados con una falsa apariencia de querer lo mejor para sus vidas. Por eso es que esas congregaciones también viven llenas. Y aunque mencionan a Cristo y pueden usar aún también la Biblia, que lo hacen, sus mensajes están en completa oposición de Cristo y de la Biblia misma. Y esa es la misma intención que tuvieron los judaizantes, y es querer engañar con discursos aduladores. Pero además, la intención de estos falsos hermanos era la de causar divisiones. Y esto lo podemos ver cuando Pablo dijo que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Entonces vemos cómo estos personajes no solamente vienen con palabras sutiles, ¿sí?, para querer embaucar, y con dones para querer atrapar la conciencia de los incautos, sino que también han de provocar divisiones. Así es que esto que nos dice aquí el apóstol quiere decir que un celo malintencionado tiene como propósito dividir. Eso es lo que va a hacer, va a dividir, va a causar indiferencia, va a causar malestar, va a traer dudas en el corazón y dudas sobre la verdad. Miren, los judaizantes querían robar el amor que tenían los gálatas por Pablo. Eso era su misión, robar el amor que tenían los gálatas por Pablo. Recuerden que ellos estaban dispuestos aún, los gálatas, a sacarse los ojos si les fuera posible para dárselos al apóstol. Y esto demostraba un amor abnegado que tenían los gálatas en un comienzo para con Pablo. Pero los judaizantes pervirtieron esa generosidad inicial que tuvieron los gálatas, haciendo uso del descrédito. Comenzaron a desacreditar al apóstol. Y es por eso que nosotros encontramos que el apóstol mismo, desde el comienzo de su carta, él comienza a defender su apostolado y a defender la genuinidad de su mensaje, porque los judaizantes lo estaban desvirtuando. Lo estaban minando de dudas, al punto de que ya los gálatas estaban pensando tal cual lo que les estaban enseñando los judaizantes, que el mensaje de Pablo estaba menguado, estaba recortado, porque los judaizantes decían, sí, crean en Cristo, pero además tienen que obrar la ley de Moisés. Pero la predicación de Pablo era únicamente crean en Cristo.
Entonces ya habían sembrado los judaizantes dudas en el corazón de los gálatas y esto produjo divisiones con el apóstol. Así es que esto, hermanos, esta división es la misma herramienta de muerte que se usó en contra del Señor y en contra de sus discípulos. En su momento el Señor Jesucristo, Él dijo: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Este es el mecanismo nominal que tienen los falsos maestros que quieren involucrarse en las congregaciones para herir al líder y así será más fácil persuadir a las ovejas incautas. Separar a Pablo del corazón de los gálatas no es otra cosa que producir un conflicto de identidad. Esto es otra característica que tienen los falsos hermanos, ¿sí? Que van a producir un conflicto de identidad en medio de aquellos que reciben ese mensaje adulterado. Ya que si los judaizantes lograban persuadir a los gálatas de que Pablo estaba equivocado, pues más fácil les sería a ellos llegarse al corazón de los gálatas para sembrar sus falsas enseñanzas. Recuerden, por ejemplo, a Moisés. Ese momento cuando él sube al monte Sinaí. El líder deja al pueblo y sube al Sinaí para encontrarse con Dios. Y esa separación que hubo entre Moisés y el pueblo condujo al pueblo con su débil fe a que se volcaran a la adoración a un becerro hecho por manos de hombre. Heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Así es que quienes hacen esto, hermanos, son simplemente mercaderes de almas, ¿sí? Que con sus doctrinas del error convencen a muchos a que desistan de la fe y dejen de hacer lo que es debido, lo que es necesario para alimentar la fe. Y más bien alimenten sus pasiones y alimenten sus emociones. Basta con que se distraiga a la iglesia o a una congregación con activismo, que los distraigan, con un activismo que es propio de la invención humana, para que muy pronto dejen de seguir la voz del buen pastor. Muy pronto. Miren la experiencia que la iglesia del Señor ha tenido con el tema, por ejemplo, de la pandemia. Cuando nosotros tuvimos que estar encerrados en nuestras casas y no podíamos congregarnos con libertad. Y ya levantada esa restricción, muchos que se congregaban con nosotros desistieron de seguir. Ahora imagínense cómo es la influencia de una persona que intenta disuadir a la congregación por el camino del error. Y si la fe está débil, muchos caerán y apostatarán de la fe. Pablo, cuando le escribió a Timoteo, le advirtió de dos sujetos, dos personajes, de Himeneo y Fileto. Y estos fueron acusados por Pablo porque ellos usaban vanas palabrerías para producir en muchos, en sus hermanos, conducirlos a conductas mundanas, y así desviaron a muchos de la verdad. Así cita la Escritura. Y esto, hermanos, fíjense que no se trata de una maldad desinteresada. Hay un interés de por medio, ¿sí? Y esto lo podemos ver en el testimonio de otro hombre con un calibre similar, y es de Diótrefes, que lo encontramos en la tercera carta de Juan. Y nosotros allí podemos ver cómo este individuo
en su ambición por ser líder, se convirtió en un opositor de los verdaderos líderes de la iglesia. Y nosotros podemos leer en la tercera carta de Juan, en el versículo 10, lo siguiente: por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Está describiendo a Diótrefes. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Este era un celoso malintencionado. Este era aquel que quería solo el corazón de su audiencia para sí mismo. Y esta actitud es la que condena a Pablo al decir que los judaizantes quieren apartarlos de nosotros. Esa es la intención criminal de estos judaizantes. Es decir, quieren los judaizantes separar a las ovejas del redil para que no tengan más contacto con los verdaderos líderes de la iglesia. Cuidado con aquellos que dicen ser hermanos. Cuidado con aquellos que dicen ser hermanos y llevan a muchos hermanos por el camino del error, haciendo de mandamientos de hombres como si fueran mandamientos de Dios. O como los judaizantes, que ponían como carga la obediencia de la ley como el camino de la salvación. Cuidado con ellos. Pero también hay quienes se lanzan al otro extremo. Y me refiero, son más bien los que enseñan a otros a vivir como impíos, a vivir como el mundo vive, arguyendo que se trata de la libertad que Cristo les concedió. Y no se dan cuenta que han hecho de la gracia un medio por el cual hacen lo que mejor les parece. Y en lugar de vivir la verdadera libertad, han tomado el camino del libertinaje. Y digo, hermanos, que se trata de una artimaña que afecta la identidad del creyente. Porque si siendo libres por la fe en Jesucristo, el legalismo lo que hace es perturbar lo que ahora son en Cristo para hacerlo nuevamente un esclavo. Entonces, efectivamente, lo que hace es dañar la identidad de un verdadero creyente. Así como el legalismo esclaviza, también el libertinaje lo puede hacer, llevando a los individuos a que nuevamente pongan sobre sí cadenas de mundanalidad. Y esto es ser esclavo nuevamente del mundo. Entonces, hermanos, podemos listar ciertas características dentro de lo que hemos dicho para identificar a un falso hermano. Lo primero es que son divisivos. Segundo, que perturban la identidad de los creyentes. Tercero, que buscan hacer adeptos para sí. Y fíjense que estos son divisivos, ya que ellos procuran sembrar cizaña, procuran sembrar discordia entre los hermanos usando todo tipo de mentiras y de calumnias. Son divisivos. Perturban la identidad de los creyentes, como ya lo vimos, al traer torcidas enseñanzas legalistas, robándoles la libertad que tienen en Cristo, o también arrojándolos a la esclavitud del mundo, instándoles a tener vidas libertinas. Y buscan hacer adeptos para sí, apartando a los hermanos de los verdaderos líderes de la iglesia, apartándolos del verdadero pastor, apartándolos de la fe para que les sigan a sí mismo. Buscan hacer adeptos para sí mismos. Y esto ya nos lleva, hermanos, a que consideremos entonces el carácter de un verdadero hermano. Y ese es el segundo punto con que vamos a finalizar este sermón. Fíjense que si el falso hermano es malintencionado, si el falso hermano es un destructor de relaciones,
Si el falso hermano es un manipulador de la conciencia, pues el verdadero hermano es completamente diferente. Es opuesto a todo esto que acabo de decir. Y esto es debido a sus intenciones. Pero como vimos con el ejemplo de Pablo, no está mal el celo por otros, siendo bondadoso y entregando lo necesario para ganar su confianza. En ello no hay mal. Pero fíjese lo que dice el verso 18. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre. Entonces sí, ahí la Biblia enaltece a aquellos que muestran buen celo en lo bueno siempre. Y sigue diciendo el verso. Y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Es decir, no solamente en ciertas circunstancias, sino hay que mostrar celo siempre. Aquí Pablo propone que lo ideal es que si alguien en verdad quiere lo mejor para los Gálatas, en ello no hay ningún problema. No hay problema que los judaizantes quieran lo mejor para los Gálatas. Si les quieren regalar, si les quieren dar, invitar, lo que sea, no importa. Eso está bien. Eso se trata de algo bueno. Pero Pablo lo que resalta es que esa bondad de parte de los judaizantes se retraía o ya no lo hacían cuando Pablo estaba presente. ¿Sí? Había algo allí, había un conflicto, había un interés. Entonces esto nos pone a los judaizantes con una característica adicional, y es que eran parciales. ¿Sí? Eran parciales. Solamente demostraban algún interés cuando les convenía. Pues con la ausencia de Pablo no veían que fuera provechoso demostrar la urgencia de hacer de los Gálatas sus discípulos. Así es que esto demuestra, hermanos, un carácter fluctuante, ¿sí? Que cambia según las circunstancias, o más bien según las conveniencias. Y de esa misma manera los incautos gálatas se convirtieron en personas que son llevadas de aquí para allá. Es decir, replicaron el carácter de los judaizantes, que cambiaron su celo por el apóstol para ahora celar a los judaizantes. Y esto denota un alto grado de inmadurez, ¿sí? Cambiaron la sana doctrina por una doctrina mezclada. Cambiaron la doctrina que salva verdaderamente por medio del Evangelio, que enseña que es la fe en Cristo Jesús que otorga la salvación, por una que pudieran ellos echarle mano y a su propio esfuerzo utilizarla para alcanzar salvación. Esta condición de los Gálatas puede ser descrita de una manera explícita en las palabras de Pablo cuando les escribió a los Efesios, cuando él dijo en Efesios 4 versículo 14, Efesios 4 verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Aquí están descritos los judaizantes, ¿sí? Aquí están descritos el carácter de estos gálatas que se dejaron llevar por las enseñanzas del error. Así es que, hermanos, por eso no es extraño que Pablo inste a los gálatas a que vuelvan a las prácticas del primer amor, porque sencillamente se habían descarriado. Ellos prefirieron escuchar a los judaizantes que con astucia les habían seducido. Y eso es por eso mismo que Pablo les insta a que sigan su ejemplo, que aunque él ha cambiado de tono,
a causa de la inmadurez de los Gálatas, y aunque aparentemente haya sido duro en esta carta, el carácter del apóstol Pablo ha sido exactamente el mismo. Él no ha mutado, él no ha cambiado. Su celo se ha mantenido intacto. Por tanto, él continúa con ese deseo ardiente de desearles el bien y hacerles bien a través de las exhortaciones con las cuales, por medio de esta carta, él se vuelca para que los Gálatas vuelvan a la verdad. Pero a diferencia, los judaizantes son aquellos que quieren hacer de los Gálatas unos esclavos. Pablo quiere llevarlos nuevamente a la libertad de Cristo, y los Gálatas y los judaizantes quieren volverlos a llevar a la esclavitud de la cual ellos salieron. Pablo quiere que vuelvan a disfrutar de la libertad cristiana, viendo a la ley no como un medio de salvación, sino como una manera de demostrar que son libres para hacer la voluntad de Dios. Y si ustedes se dan cuenta, hermanos, esto es tener un celo sano y un celo bueno, donde se resalta el deseo apasionado de quererles sujetar por medio de la verdad. ¿Para qué? Pues para que vivan por Cristo y vivan para Cristo. De esta manera, hermanos, las características de un hermano bien intencionado se evidencian cuando no son fluctuantes. Ese es un hermano bien intencionado, que no es fluctuante, que no es olvidadizo, que son celosos en hacer discípulos no para sí, sino discípulos para Cristo. ¿Y por qué digo que no son fluctuantes? Bueno, tal cual como lo fue el apóstol Pablo, que no cambió su intención de hacerles volver al camino de la verdad. Y aunque para los Gálatas les hubiese parecido un cambio de actitud de parte del apóstol, esto no fue así. Jamás Pablo se convirtió en un enemigo de los Gálatas. Ellos seguían siendo sus hermanos inmaduros, claro está, que necesitaban un fuerte llamado de atención para que volvieran en sí y se aferraran a la fe que se les había dado. Un verdadero hermano no es fluctuante. Un verdadero hermano no es olvidadizo. Y esta característica se desprende de la primera. Pablo no cambió el mensaje, como sí lo hicieron los judaizantes. Piense en que un judaizante era un judío que había recibido el evangelio y que decía ser salvo por la fe en Jesucristo. Pero les pudo más su antigua religión y sus prácticas tradicionales, que olvidaron la raíz del verdadero evangelio. ¿Cuál es? La fe en Jesucristo. Ahora, Pablo, que también fue un judío, y fíjense que tal vez fue el más acérrimo de la historia, cuando fue salvo por Cristo, de ahí en adelante jamás olvidó que la salvación es solamente por la fe. Y que como maestro de la verdad, siempre la enseñanza de la sana doctrina estuvo en su corazón y en sus labios, y siempre propuesto a enseñar la misma verdad, aunque traía a su espalda una historia sumamente amplia de vivir por las obras. Un verdadero hermano son celosos en hacer discípulos para Cristo. Pablo siempre quiso, o su anhelo, su querer siempre estuvo en encaminar a los Gálatas para que siguieran a Cristo, ¿sí? Y fíjense que cuando él dijo que siguieran su ejemplo, es decir, que siguieran el ejemplo de Pablo, lo que él estaba haciendo era direccionarlos a que replicaran el carácter de Cristo. Cuando dice, sigan mi ejemplo, sigan el ejemplo que yo he seguido, y es el ejemplo de Cristo. Que sigan a Cristo. Pablo no quería adeptos para sí, sino para Cristo. Y fíjense cómo lo dice la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios.
en el capítulo 11, versículo 2. Segunda a los Corintios 11:2. Porque os celo con celo de Dios. Miren, nuevamente encontramos aquí a este pastor, a este apóstol, celando a la iglesia del Señor, pero no con un celo humano, no con un celo perverso, no con un celo caído, sino con celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo, es decir, los he traído a que tengan promesas y las cumplan, no para conmigo. Dice, los he esposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Expresar el Evangelio, enseñar a otros de Cristo, no es con el propósito descarnado y judaizante de hacer discípulos para uno, sino para hacer discípulos para Cristo, solamente para Él. Así es que podemos concluir, hermanos, que algunas veces amamos, pero no en un sentido bueno. No en un sentido bueno. Igualmente, algunas veces celamos, pero tampoco en un sentido bueno. Hacer cosas buenas es legítimo, siempre y cuando sea con buenas intenciones. Que no nos pase lo del proverbio. El que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición se le contará. Hermanos, que siempre nuestra intención, siempre, sea la de hacer el bien, no para nuestro propio beneficio, ni mucho menos atrayendo a hermanos incautos a actuar como impíos, haciendo uso de invitaciones que apelan a la mundanalidad y no a las prácticas de la piedad. Guardémonos de ese actuar. No vaya a ser que, debiendo ser ya maestros en la palabra, deban ser tratados como niños que necesitan de los rudimentos de la doctrina, porque han demostrado ser inmaduros. Que aunque objeten tener muchos años en el Evangelio, son fácilmente seducidos por las voces del mundo, desconociendo la voz del buen pastor. Y pase como lo que escribió Pablo a los Corintios, que la serpiente con astucia engañó a Eva. Vuestros sentidos sean de alguna manera, y así vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Así es que guárdese de aquellos que dicen o que se dicen ser hermanos, pero traen delante de ustedes murmuraciones, traen calumnias y que condescienden con ustedes. No es para levantarles de su pecado, sino más bien es para avivarles su pecado. No condescienden directamente con ustedes, sino que condescienden es con su pecado. Pues esto lo hacen, es con el único propósito de ganar su amistad, sin importar que la doctrina sea puesta en duda o que sea rebajada. ¿No le parece atractivo que alguien le llegue a decir que usted no es pecador y que por el contrario avalen su pecado, minimizándolo como si se tratara de algo insignificante? Esto es halagador. Esto estrecha relaciones, hace amistades. O como aquel que se le acerque y le diga: oiga, venga hermano, ¿no le parece que el sermón acerca de la elección estuvo como muy duro? Yo no creo que Dios vaya a condenar a tantas personas. Además, Dios es amor y nosotros no somos nadie para juzgar a los demás. El Señor nos recibe tal cual somos, y así, con liviandades, con sutilezas, es como nos dejamos llevar
por las voces de falsos hermanos que nos instan es al error. Esto es propio de una persona que es querellosa, ¿sí? Que ama la crítica destructiva, que está siempre inconforme y que busca sembrar esa inconformidad en los demás. Y eso ha sido, hermanos, la puerta de inicio para la fundación de falsas religiones, que en su afán de promover el error y hacerlo atractivo para muchos, vienen con ofertas casi tan increíbles como lo fue el día sin IVA. Y que de manera descarnada lo que hacen es destrozar las conciencias de la gente, de todos aquellos que les escuchan, para que sigan su doctrina del error. Y esto no es más que la malignidad de las buenas obras. Hermanos, las buenas obras, malintencionadas, nublaron el juicio de los Gálatas, haciéndolos dubitativos de la verdad y de los que enseñan la verdad. La pregunta es, ¿usted es propenso a escuchar voces de maestros del error? Cuidado porque le harán dudar de la verdad. ¿Usted se deja seducir de las dádivas y de las buenas obras sin discernir las intenciones? Cuidado, pues estará vendiendo su primogenitura por un plato de lentejas. Su oído, ahora le pregunto, ¿su oído está adiestrado a escuchar la voz de Dios en su palabra? Ahí sí me toca responder con la Biblia. Hebreos 13:7. Entonces, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Amado hermano, estamos en tiempos sumamente peligrosos, en donde las comunicaciones están en todo, a la mano de un celular. Usted puede estar escuchando un sermón de fulano, una enseñanza de sutano y dejémosle algo a mengano, ¿sí? Usted puede estar escuchando aquí y allá, escuchando, y lo que está haciendo es adiestrado para ser atraído a sus pasiones y sentirse bien, sentirse cómodo en la mundanalidad. Mientras cuando el pastor abre la Biblia y le enseña la verdad, ahora la pregunta es, o que el pastor hace es, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Hermanos, tengamos cuidado con aquellos que se dicen ser hermanos, pero lo son de una manera malintencionada.